Bienvenidos y bienvenidas amigos del mundo de la pintura y la creatividad. Te doy la bienvenida a Entre Artistas, el podcast definitivo para romper con el bloqueo creativo. Yo soy Benicio de Arte con Benicio y aquí tenemos una invitada especial, Ani Lacerre. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el bloqueo creativo y el bloqueo de las ideas. Dicen que el bloqueo creativo se cura cuando dejas de pensar en el resultado y te enfocas en el momento. Bueno, vamos a hablar de eso, ¿o no, Ani? Sí, hola, Beni, ¿cómo estás? Súper, ¿y tú cómo estás? Bien, muy bien, justo nos dio gracia porque estábamos hablando de todo esto del bloqueo creativo y surgió la idea de este podcast, pero lo más, lo más paradójico, lo más gracioso de esto es que justamente estábamos pasando como por una especie de bloqueo creativo y una discusión previa en la que yo decía, Benicio, o sea, vos sos como muy improvisado, hacemos todo tipo, me planteaste la idea hoy y de pronto ya estamos haciendo y yo justamente para poder hacer algo necesitaría tener toda una planificación relacionada con el perfeccionismo, ¿no? Entonces Benicio me dice, bueno, hablemos de eso justamente. Sí, o sea, el primer episodio surgió porque estábamos haciendo los preparativos para comenzar este podcast y surgió esto de que yo soy muy improvisado y tú necesitas tener como todo calculado, ser más perfeccionista. Sí, no diría todo calculado y más perfeccionista, pero sí moverme dentro de límites que me dan cierta certeza y seguridad, ¿no? Que me parece que es algo con lo que lidiamos muchísimo los artistas, porque hay todo un tema detrás de eso que está relacionado con la exposición, con la perfección, con la validación, entre otras cosas. Entonces, uno, digamos, en la medida que domina ciertas cosas, después puede fluir y ser improvisado, pero siempre dentro de los márgenes de algo que uno ya maneja. Ahora tengo una pregunta, ¿eso no es una sensación de falsa seguridad? Y seguramente tiene mucho que ver, porque al fin y al cabo, en realidad, en el único momento en el que las cosas fluyen y salen es mientras se hacen, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, justamente ahí está el tema del bloqueo, de si vamos a esperar a tener todo listo, si vamos a esperar a que tengamos la música acorde, a que tengamos el título mejor, que tengamos O el banner acá de este video, por ejemplo. el mejor diseño. Sí. Qué sé yo, Benicio ahora, viste, me muestra el banner y yo como, ¿qué te parece? Y si me deja mi criterio le arreglaría un montón de cosas, pero vamos. Sí, pasó eso. Es más, grabamos como 3 introducciones antes de esta y nos reíamos porque dije, bueno, ya está, este es el primer episodio, hay que comenzar. Después en los próximos se arreglará. Más o menos como hice con el show de Arte con Benicio, que fue donde entrevistamos a alumnos. Y sí, las primeras intros, la cámara, la música, no había ni música de fondo, bueno. Se van arreglando, pero el tema es comenzar. Por lo menos yo soy muy partidario de que hay que comenzar. Me produce, es más, yo soy muy improvisado porque me produce hasta un cierto punto de estrés o frustración pensar tanto, planificar tanto para no llevarlo a cabo. Es que sí, tal cual. De hecho, justamente el episodio que te estaba mostrando antes de procrastinación que hice para un podcast que armé en pandemia, es eso, ¿no? La procrastinación no es fiaca, no es no tener la energía para hacer algo, es postergar algo justamente por la expectativa que hay detrás del resultado de eso. Es algo que a uno realmente le gusta, le importa y lo posterga por toda la carga emotiva que tiene por detrás. Claro. Y la única manera de salir de la procrastinación es accionando, o sea, y no hay otra. No hay otra, no por hay eso esto del 99% de transpiración y el 1% de inspiración. No hay un resultado a partir de una planificación eterna. El resultado empieza a surgir en la marcha, ¿no? Decía Einstein, no cometí 5.000 errores, encontré 5.000 formas distintas de hacer las cosas. Claro. Y es literalmente eso, ¿no? Uno a veces piensa que planificando tanto, organizando tanto, haciendo tanta estructura, el resultado a la primera que salga o a la segunda va a salir perfecto. Hay como una poca tolerancia a la frustración, ¿no? Sí. En cambio, cuando uno arranca y dice, ok, bueno, el primero no salió tan bien, está improvisado, está como se pudo, pero ya está.
Ahora el segundo va a ser un poco mejor, el tercero, y así a medida que vaya pasando el tiempo se va a ir puliendo, redefiniendo y haciendo solo en vez de no hacerse nunca. No, además de que también hay un efecto de que cuando uno no empieza se bloquea. Te bloquea y el bloqueo te lleva a más bloqueo. Y el bloqueo te lleva a aún más bloqueo y terminas nunca empezando y posponiendo. Lo que empieza por posponerse un mes termina siendo pospuesto por 3, 6, un año. Y es como una espiral descendiente. En cambio, cuando uno dice, bueno, empiezo acción masiva imperfecta. No, y aparte también... Aún no termine. Digo, uno empieza con un paso. Y ese primer paso te da las ganas de dar un segundo. Y te da las ganas de dar un tercero. Y ahí tenés un espiral ascendente. O sea, el efecto opuesto. Es como que es un efecto compuesto. En el que haces una cosa y te da ganas de hacer otra y otra y otra y otra. Y lo mismo pasa del otro lado. Cuando pospones algo, empezás a posponer más y pospones más y pospones más y lo das por tirado. Tal cual. Sí, de hecho, pensaba que en realidad la frustración en el no hacer es una eterna proyección de algo que no existe, porque en realidad uno se frustra porque está bloqueado, porque no avanza, pero en verdad nunca hay algo de lo que te pueda frustrar, porque no hay nada hecho. No es lo mismo cuando uno arranca, decís, ok, no está en su mejor versión, pero por lo menos ya está corriendo, que es muchísimo. Claro. Por eso me pasa mucho que, bueno, por lo menos en lo que es la producción artística local, hay mucha crítica por parte de la gente en común, el público, y también por parte de otros artistas, ¿no? Como que la gente lo primero que hace es decir, el cine cordobés no sirve, el teatro cordobés no es bueno, Cordobés de la ciudad de Córdoba, ¿no? Claro, de Córdoba, de Argentina. De Córdoba, como sí. hablando de lo local, pero podría pasar en cualquier lado esto, ¿no? Exacto. Pero hablando puntualmente de acá, que es lo que me atañe, digamos, yo siempre digo, yo no podría hablar en términos de polaridades como algo bueno, malo, lindo, feo. En realidad, cuando yo veo producciones artísticas o de cualquier índole, siempre digo, aplaudo a la persona porque lo está haciendo, porque es muy fácil criticar sin hacer, y en realidad el que lo está haciendo por lo menos ya se está moviendo y está avanzando esto de un paso a la vez, que hoy quizás no es el mejor resultado según el criterio de alguien en particular, pero a medida que vaya siguiendo, en algún momento eso va a ser mucho mejor. Mira, ¿no? Te puedo citar, te quiero citar una entrevista que tuve con una alumna en el show de Arte con Benicio, que les invito a quien esté escuchando esto que vaya a buscar el episodio del show de Arte con Benicio, que es el de Lía. Lía en la entrevista mencionaba a Cristina. Cristina es otra alumna que ella padece de una discapacidad de movilidad, ¿ok? Motriz. Sí, ella... tiene una condición especial a la hora de manejar los materiales, demás. Y Lía, y Chris es un ejemplo de persona, es un ejemplo de superación. Porque tú la ves pintar y ves sus obras y es como, wow, maravilloso. Y Lía me decía, Benicio, a mí quien más me inspiró fue Cristina. Porque me dice, no, yo la veo la condición que tiene, las obras que ella hace, y Lía me dice, si ella lo está haciendo, yo también tengo que meterle pila. Y fue como muy, muy sorprendente, muy gratificante cómo esa situación puede llegar a inspirar a moverse a otras personas. Es que sí, bueno, en algún momento escuchaba como que críticos podemos ser todos, porque sí, criticar y buscar el error y el detalle es muy fácil, digamos, dentro de el enjuiciador, digamos. Pero ser el ejecutor, ser el artista, ser la persona que se expone, es la tarea más complicada, porque no es solamente la producción, la obra como resultado, es todo un proceso interno de romper con un montón de barreras, de estar un paso más adelante que la persona bloqueada justamente, y de decir, ok, un paso a la vez, hoy no es mi mejor versión, pero mañana puede mejorar.
Y eso así, a medida que va avanzando, sin duda los resultados van a ser tangibles. Claro. En cambio, el crítico se queda siempre en el lado del que busca el defecto. Que no está mal, pero no sé si suma. Hay diferentes tipos de críticas. Hay críticas destructivas y críticas que son son constructivas, pero pueden ser o positivas o negativas. Hay críticas que son destructivas, que siempre son negativas sin el propósito o el fondo de querer mejorar algo. Pero hay otras críticas que sí son constructivas y pueden ser negativas. Pueden ser que marquen defectos, pero son constructivas. Yo creo que la crítica en general siempre es constructiva, depende cómo la tome la persona que lo recibe, porque incluso si alguien viene y me dice que mi obra es horrible, me sirve, me hace ruido, me deja pensando, me toca una parte del ego, ¿no? Sí. Entonces, en verdad, las críticas extremadamente complacientes tampoco las veo como tan constructivas, porque es como, ay, me encanta, es lo mejor que vi en mi vida. Y no es lo mejor que viste en tu vida. O sea, vas a ver otras cosas también. Sí. ¿Me entendés? O sea, Sí. digo, depende de vuelta. El tema de la polaridad, la dualidad, de lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, es totalmente relativo tanto para el que lo dice como para el que lo recibe. Entonces, en verdad, una crítica es una crítica. No, más allá de que sea positiva o negativa, según quien la tome. Capaz yo te digo algo lindo, como una crítica constructiva, y vos, no sé, lo tomas para otro lado, ¿me entendés? Sí. Entonces, creo que la crítica nos sirve como un feedback para poder también autosuperarnos y trabajar un montón de cosas que no están relacionadas literalmente con la obra, están relacionadas más con nuestras emociones, con nuestro ego, con... También la crítica de quien la da es un reflejo del crítico. Sí, obvio. Bueno, Carl Jung habla mucho de la proyección. Exactamente. O sea, si ves una obra y decís, uy, qué fea esta cara, o me da miedo, o el ambiente no me gusta, es un reflejo más del crítico en sí de la obra. Bueno, me acuerdo una vez que hicimos un ejercicio con vos, que estábamos con las cartas de los dibujos, ¿te acordás? ¿Sacarte los dibujos? Sí, que me ibas mostrando como imágenes. Ajá. Y yo tenía que decir qué emoción me provocaba, qué sentía sí. cuando las veía. Bueno, ese era un ejercicio de programación neurolingüística. Era de percepción. No recuerdo. Point of view se llama. Pero en vez de point of view, de punto de vista, es point of you. O sea, punto tuyo. Claro, ese juego te muestra qué ves, qué no ves, qué te produce. Y eso fue un claro ejemplo de la diferencia de percepción y la subjetividad de cada uno, porque lo hicimos los dos a la par. Sí. Y había cosas que a mí me ocasionaban sentimientos como de angustia, de oscuridad, de tristeza, y para vos nada que ver. Sí. Y después había cosas que para mí tenían ciertas formas y para vos totalmente otra cosa. Sí. Y entonces esto es lo mismo con respecto a la crítica, ¿no? O sea, también el tema de qué aceptación tengo yo para lo que el otro me dice y qué proyección tengo yo frente a lo que el otro me dice. Entonces son como dos choques de proyecciones que en realidad no hay ninguna verdad ahí. Una barbaridad. No, y además te digo que ese juego, yo estuve como muy obsesionado con ese juego porque a todo el mundo que conocía, a todos les mostraba el juego. Y les decía, ¿qué ves acá? ¿Qué ves acá? ¿Qué ves acá? Me llamó mucha atención eso. Y hay una imagen, mira, yo te voy a decir algo muy interesante. Hay una imagen de las cartas, no sé si te acordarás, que eran unos dardos. Unos dardos tirados en el blanco. En el blanco, exacto. Eran varios dardos y habían caído en el 3, en el 7, en el 5, en fin. Ninguno le dio al blanco. Y debajo había una palabra, o sea, estaba la imagen y había una palabra escrita. Y decía meta. Yo a mucha gente le pregunté qué le transmitía esa imagen. ¿A ti qué te transmitía? ¿Te acordás? O si te hago que te la imagines hoy. Hoy imagínate esa imagen de los dardos tirados que caen en el 3, en el 5, en el 7 y debajo dice meta. ¿Qué te transmite? Sí, me acuerdo un poco. Me acuerdo que en ese momento yo tenía una idea y una emoción que por ahí es distinta a la de ahora. Porque la palabra meta estaba en el centro y era como que los dardos estaban en los costados, digamos, en cada uno de los círculos que rodean el centro. Claro, ninguno le había dado el blanco. Ninguno le había dado. Entonces, digamos, creo que en ese momento, no me acuerdo qué fue lo que dije en ese momento, pero hoy
no vería como que el dardo que no tocó en la meta es porque estoy tan lejos de mi meta. Lo vería más bien como, bueno, me estoy acercando. Bueno, tú sabes que eso es ese ejercicio de esa imagen. Incluso sin la imagen, les hice que imaginaran a muchas personas esto que estoy describiendo de los dardos. Y hubo gente que me ha dicho, no, fracaso, fracaso, fracaso. Mi mamá, me acuerdo, me decía, no, fracaso, es un fracaso. Perdiste. Yo cuando vi esa imagen, la primera vez que me la mostraron, yo dije, éxito. Lo logré. Para mí esa fue la sensación mía, lo logré. Porque yo me acuerdo muchas veces de haber tirado dardos y que ni siquiera quedaban pegados. Eso justo estaba pensando, ¿no? Entonces esos quedaron pegados. Claro, no logré el centro, pero por lo menos estoy en el camino. Por Claro. lo menos está el dardo ahí acercándose. Y eso ya es un mucho. montón. Y eso ya es mucho. Como decía Lía, y la vuelvo a citar a Lía, Lía dice, ya el hecho de hacer es un gran logro. Ya es un mérito de aplauso el hacer. Ese ya es el primer paso del desbloqueo, ¿no? Porque no es lo mismo estar con una hoja en blanco frente a tu cara o ni siquiera llegar a la hoja, porque viste que Claro. muchas veces uno cuando está en este tema de la procrastinación necesita que el espacio esté ordenado, que tengas todos los elementos materiales para trabajar, que tengas la luz indicada, que tengas el aire adecuado. Bueno, No, qué locura. son tantas cosas que al final no avanzas nunca. Pero bueno, ponele que estás en el momento de la hoja, que ya superaste todas las otras adversidades. Ajá. Ese es el punto clave en el cual tenés un lápiz en la mano y la hoja, un instrumento y tu mano, digamos, lo que fuera, o lo que sea, o el celular, la cámara y el paisaje, como lo querramos ver. Este es el momento crucial, el momento bisagra en el que si rompemos eso, si hacemos ese pasito hacia adelante, Ese techo de cristal o muro de cristal. ese es el momento clave para el desbloqueo creativo, ¿no? Sí. Claramente después es un continuar, como decíamos, ¿no? Sí, como sí. esta Claro. espiral. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente se sostiene en el tiempo. Uno empieza a lograr ese... Una vez que desbloqueas la primera parte para poder después lograr un resultado o llegar a esta meta como en el tablero bueno, a la primera de cambio no lo vas a tirar en el centro. Y si lo tiras en el centro ni siquiera lo vas a valorar. Pero si uno sigue practicando y todos los días seguís tirando el dardo, seguís tirando el dardo, seguís tirando el dardo, va a llegar un momento en el cual ya no va a ser por azar que le pegas a la meta y el centro. Ya va a ser una suma de estrategia, perseverancia, confianza y juego. Cuando jugamos con cierta conciencia y con cierta técnica que vamos aprendiendo por la periodicidad o la repetición, logramos realmente ese objetivo y ese desbloqueo, que ya no es un desbloqueo, ya es una creatividad pura. Me encantó eso que dijiste del juego. Sí. Mira, te sumo algo. Cuando empezamos a hacer este podcast, yo me lo tomé como un juego. O sea, vamos a grabarnos así, a hablar, hacemos el banner, ponemos la compu aquí, grabamos y chao. O sea, está anocheciendo acá, estamos tomando unos mates, comiendo. Annie estaba comiendo y me dice, no empiece a grabar porque estoy comiendo. Y yo le digo, no importa, da igual, vos comés igual. Y es que yo lo tomo como un juego y a mí me pasa muchas veces esto en la vida de, por ejemplo, la música que yo he hecho con inteligencia artificial. Yo he experimentado hacer música, yo no soy músico no sé ni leer un pentagrama, pero me pongo a hacer música así, escribo las líneas de la letra, lo mando a un programa, me sale una música y me súper divierto con eso, y la escucho en la calle. Lo mismo me pasa con las pinturas, los dibujos, me pongo a garabatear mientras hablo por teléfono, y eso es jugar, y es reírse. Y si sale mal la introducción, corto y vuelvo a grabar. Si sale mal la obra, corto y vuelvo a hacerlo. Si sale mal la música, lo mismo. Cualquier proyecto, da igual. Es la esencia de jugar. Y tú fíjate cómo es el tema de los niños. El otro día recuerdo en la playa, haber visto unos niños que estaban haciendo
un castillo de arena. Y se estaban riendo, les quedaba deforme, se les caía un tercio del castillo, se le caía. Ellos se reían, jugaban, lo pateaban con el pie. Y venía el mar. Y se llevaba el castillo. Y ellos se reían y volvían a hacer el castillo. Y así era consecutivamente. Y eso es el jugar. Y tú pensar que hay gente que se frustra tanto porque el castillo de arena quede perfecto. Es que me parece, bueno, yo que he hecho un posgrado de arte terapia, justamente cuando estamos tan centrados en el resultado y en la obra, le perdemos el foco al proceso. Y justamente el proceso es en la parte del juego, ¿no? El niño cuando juega algo no piensa en el resultado. No. Vive el momento presente y es justamente la magia de la atención en el momento presente. Eso es el juego. El estar disfrutando el ahora sin tener las expectativas ni la frustración por el resultado. A veces cuando uno va creciendo, van pasando diferentes cosas en la vida del adulto, en el cual nos terminamos centrando más en el resultado y la expectativa que tenemos al respecto que en el disfrute. Y ahí es cuando aparece esta frustración y este bloqueo. Porque queremos lograr de entrada, ya sea el que no se esfuerza y se frustra porque no le sale a la primera, como el que se esfuerza de más y se frustra porque aún con esfuerzo no funciona. Cualquiera de las dos caras, digamos, sigue siendo una expectativa puesta en el futuro, en el resultado y en la recompensa, y no en el disfrute y en el momento presente. Claro. ¿No? Entonces, por eso, en las sesiones de arte terapia, la obra no es el propósito, no es el fin, no es la importancia. La obra es simplemente la consecuencia de un momento en el cual uno hace lo que la emoción del momento le indica, digamos, ¿no? O sea, como, bueno, tengo elementos, me dejo interpelar por los materiales, elijo materiales al azar y empiezo a crear con todo lo que implica eso, ¿no? Nunca manejé un pastel al óleo, me incomoda. Bueno, ¿cómo vivo esa incomodidad? ¿Cómo lo uso? ¿Tengo una tiza? ¿Me molesta? ¿Cómo es? Ya no es que pienso en que tengo que hacer un dibujazo con un pastel al óleo, con una acuarela, sino más bien cómo canalizo mis emociones a través de ese momento con ese material. Y cambia completamente. Claro. Porque ya no importa lo que hagas. Podés hacer un garabato, podés hacer un algo que después, cuando lo analices, que no es necesario analizarlo, pero a veces se le pone el nombre a la obra posterior al momento, y se le puede encontrar millones de significados, porque para ser críticos e interpretadores, Sí. todos, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Pero en realidad lo único que vale en eso es ese momento. Y esto lo podés ver con pintores, lo podés ver con músicos, con actores. Sí. La mayoría de las veces están jugando y después viene un crítico, viene alguien que lo pone dentro de una corriente histórica y bueno, como pintó así es parte del impresionismo, como hizo esto es el barroco. Pero en realidad muchas de las veces es un niño jugando, un niño adulto jugando y disfrutando del momento. Totalmente, y cuando tú ves a esos artistas, se me viene a la mente esos procesos creativos, esos momentos en los que el artista pinta, pam, va así como al estilo impresionista, ya que lo mencionas, así como con las pinceladas, las brochas, que cae la trementina, cae el óleo, cae el aceite, cae el chorreado, mete así un empasto de pintura, después, viste, corrige con el dedo, mueve con el dedo, viste, boom, se le cae el lienzo, lo levanta, viste, y yo lo que veo ahí es un niño. Obvio, la vida misma. Cuando el actor improvisa, viste, y no le importa si quedó en ridículo, o hizo esto, lo otro, o exageró. Cuando el músico agarra la guitarra y empieza a, ¿cómo se llama? Rasguear, o sea, empieza a tocar sin parar y viendo que sale, es un niño. Sí, o viste que en las previas, cuando hacen las afinaciones, las pruebas de sonido, el músico siempre está haciendo alguna melodía que se le vino y está jugando, Sí. está jugando. Claro. Creo que lo más valioso del desbloqueo creativo, ya no hablemos más del bloqueo, hablemos de la creatividad en sí misma, es
el darse la oportunidad de disfrutar de una actividad sin el peso del resultado y la expectativa, porque cualquier cosa que la quieras hacer desde el inicio perfecta, y menos si no tenés la experiencia que justamente arranca desde el momento que uno desbloquea ese momento de frustración y avanza, y no, nunca va a salir, ¿me entendés? No, por supuesto que no, pero está en las antípodas. Y sí. Y después está esto de la improvisación, que obviamente nos da un poco de vértigo, porque puede salir muy bien, como puede salir raro, pero es la magia de eso, ¿no? Como una jam de música, como una obra de teatro que nunca va a ser igual porque nunca se va a repetir, como una pintura que nunca va a salir dos pinturas iguales, ¿no? Bueno, yo por ahí soy de la rama del cine, estoy como un poquito más acostumbrada a la corrección, porque si sale mal lo hacemos de nuevo. Sí. No todo, pero la mayoría de las cosas hay como una apuesta mucho más técnica en la que estamos como menos en el momento presente. Bueno, qué interesante eso que estás diciendo, que en el cine haya mucha corrección. Porque, por ejemplo, en el teatro sí se practica bastante la improvisación, la lengua negra, pero quizá en el cine... Y en el cine hay cosas de improvisación que son los famosos imponderables, pero están muy relacionados con la producción y con, bueno, cosas que pasan a último momento y se pueden arreglar, pero siempre existe la posibilidad de decir corte y lo repetimos. Con la música, se me viene a la mente los vivos de Gustavo Cerati. Cuando se ponía a tocar Rebel de David Bowie, ¿viste? Que lo hacía ahí. Bueno, yo he visto un montón de shows de artistas que por ahí se equivocó la letra o algo y son las cosas que más te acordás. Es como que, yo no sé, yo escucho por ahí el unplug de Charly García. Y él, primero que está recontra jugando, más allá que es un genio, pero está rejugando y tira frases y palabras ahí como... Claro. Como cosas que le van surgiendo en el momento o... no sé, no es que cometió errores, pero son como cositas muy del vivo, ¿no? Del momento. Ahora, esto del juego, de la frustración, del perfeccionismo, del empiezo, no empiezo, me atrevo, algo nuevo o no. Te hago una pregunta. ¿De dónde viene? Porque yo lo había escuchado a Brian Tracy y Tracy decía que esto viene de la infancia, cuando se nos castiga por probar algo nuevo, montar cosas sobre otras, tocar enchufes, demás, curiosear. Uh-huh. Ahí es cuando el padre dice, no hagas esto, no vayas allá, no cruces la calle, no me toques, no me respondas, no emprendas, no hagas esto porque te vas a morir. No. Toda una vida de nos. Sí. Entonces el niño empieza a decir, bueno, asociar que cuando yo hago algo nuevo, hay peligro, papá y mamá no me quieren, no puedo, y sale el no puedo hacerlo, no, quién soy yo, no, mi edad, etcétera. El no puedo. Eso por un lado, que está directamente relacionado con el entorno y con la socialización primaria, digamos, con nuestros padres y familia, que heredamos muchísimo de sus condicionamientos, de sus miedos, de sus cosas heredadas también. Pero después está otro aspecto, que es algo como un poquito más personal, por decirlo, que también deriva de todo esto, pero es como un proceso más del niño mismo. Inconsciente, que tiene que ver con la interpretación de ciertas cosas. Entonces, cuando uno a veces hace ciertas terapias o procesos de sanación, hay mucho con el perdonar la imagen que ese niño se hizo de la realidad en ese momento. Porque no siempre la realidad fue literalmente como el niño la interpretó y la recuerda. El adulto en este caso, ¿no? Sí. Por ejemplo, ponele que tu papá cuando eras chiquito se fue un fin de semana. Sí. En tu mente, esa ida a pescar de él de un fin de semana fue como una especie de abandono. Uh-huh. Entonces posiblemente vos, hoy en día, cuando alguien te dice, me voy el fin de, empieces a sentir algo que aflora de esa emoción de abandono, o alguien no te responde por 3 días un mensaje de WhatsApp y vos ya lo asocias como no me quiere más, me abandonó. Claro. ¿Sí? Sí. Digamos, está relacionado con un vínculo que tuvimos con nuestros padres, pero no siempre está relacionado con la verdad que sucedió en ese momento. O sea, nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían.
Pero después está la interpretación que tuvimos nosotros de ese acontecimiento que posiblemente ni siquiera sea tal cual como lo imaginamos. Todo un teléfono descompuesto. Sí, bueno, subjetividad, Sí, básicamente. O sea, uno siempre va a entender las cosas acorde a lo que le sucede. Quizás si hubiera habido un tercer adulto, un segundo adulto que diga ya vuelve o lo que fuera, bueno, te queda otra imagen, pero tampoco el adulto puede entender qué es lo que estás sintiendo vos, ¿me entendés? también desde lo social que lo dijiste. También hay una teoría del cangrejo. ¿La conoces? A ver, a ver. La teoría del cangrejo es que si hay muchos cangrejos en un hoyo, cuando uno quiere intentar salir de ahí, de ese agujero, los otros lo tiran abajo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando uno está empezando a hacer algo nuevo, un nuevo proyecto, desbloqueándose, lo que sea, tu entorno te tira abajo, teoría del cangrejo, porque esto expone que tu círculo se está quedando atrás o está paralizado o está quieto a comparación de tú que te estás moviendo. Entonces está la tendencia a tirarte abajo. Sí, bueno, en los senos familiares se disfraza mucho del tema de la protección, de no queremos que te vaya mal, pero todo También. esto se va sumando a una carga emotiva que termina en frustración, ¿no? O sea, yo Obvio. vivo escuchando gente que trabaja y hace cosas que no son su pasión. Hoy, de hecho, me encontré en el gimnasio con un chico que hace mucho tiempo no veía y le pregunté de qué estaba trabajando. Me dijo que trabajaba en un call center. Pero le digo, pero que estaba haciendo un curso de ciencia de datos, no sé qué. Ay, qué bueno, le digo. Genial. Sí. Y le digo, pero vos habías estudiado otra cosa, antes sí, programación. Le digo, ¿por qué no estás trabajando de programación si es un carrerón? No, bueno, que esto, que lo otro. Me empezó como a poner excusas. Yo en ningún momento subestimé el trabajo actual, pero digo, teniendo semejante carrera que podrías hacer lo que se te dé la gana en tu tiempo. No, y además es demandada la carrera. Demandada, en auge, algo que en este momento es wow, digo, ¿qué pasa, no? Claro. Y en un momento, bueno, hablando una cosita con otra, me dice, es que en realidad yo no sé si la programación es lo que más quiero. Bueno, le digo, pero de última, hace algo que es rentable, que te da libertad para después hacer las cosas que te gustan. Sí. Y ahí él agarra y me dice que en realidad su proyecto y lo que realmente le gustaba era la música. Que él hace un montón de tiempo toca la batería. Tuviste que escarbarlo también. Claro, ¿me entendés? Sí. Entonces en realidad todo esto era porque el foco de él estaba en la música, en el arte. Fíjate, él estudió A, pero le gusta C y terminó en B. O sea, está disparatado. No, bueno, me dice que está teniendo varias cosas, digamos, está poniéndole mucho foco a la cuestión musical, pero de una manera más independiente, digamos, no está llegando desde lo profesional. Claro. Pero fíjate, profesional es una cosa, hobby es otra y el trabajo es otro. Sí, cuando totalmente. En realidad podría ser solo una cosa. Claro, pero él está disperso en 3 grandes fugas. Él es el ejemplo de la mitad de la gente que conozco o más de la mitad. O sea, digo la mitad porque la otra mitad directamente no hace nada que le guste. Ok. Que es peor todavía, claro, ¿no? O sea, sí. Él por lo menos alternativamente tiene un hobby que sí le gusta y le apasiona. Sí, y después está el resto que directamente no hace nada. O sea, solamente hace el deber ser y punto. Y me quedé pensando y digo, ok, está bueno porque, a ver, está bien, tenés una carrera rentable, lo que fuera, pero por X motivo no la está pudiendo ejercer, ya sea porque no le gusta, ya sea porque le cuesta, no importa. Pero en paralelo, para poder salir adelante, está haciendo algo que realmente, seguramente, no le gusta, para poder contemplar las posibilidades de hacer de manera alternativa y como un hobby lo que sí le gusta. ¿Por qué? Porque también debe haber seguramente un patrón en el entorno que le dice, no, del arte no vas a vivir. Entonces mejor que trabajes en un call center antes de que es algo honesto y formal y demás, antes que vivir del arte. Y ahí volvemos de nuevo. El entorno nos condiciona y terminamos cediendo. Por supuesto, por supuesto. Y no son solamente los padres, ¿no? Mis padres me apoyaron toda la vida en cuestiones artísticas, pero el resto de la gente siempre, estudiar eso, ¿de qué vas a vivir? No, tú eres la excepción, porque por lo general sí se le atribuye, no solo al arte, muchas otras profesiones también, incluso siempre hay como muchos prejuicios en muchas profesiones también, si uno
estudia abogacía. Bueno, pero lo paradójico del arte es que nadie puede vivir sin arte, ¿eh? Porque todos necesitamos arte para divertirnos, para disfrutar, pero todo el que estudia arte y quiere vivir del arte es como no, claro, vapuleado, sí. Entonces como decir, ¿qué onda? ¿Me entendés? Claro. Tipo, todos disfrutan del arte, pero nadie lo avala. Bueno, hay una, ¿cómo llamarlo? Una crítica del entorno, de lo social, una crítica social, un prejuicio social, pero también es cierto que el artista, por lo general o en la gran mayoría de los casos, tiene también su autoestima muy dañada. El artista, es que el artista también cree eso. El artista se come el cuento y además el artista no expone su trabajo, se minimiza, o muchas veces no hay esta relación de, bueno, arte y vivir del arte, o sea, arte y monetización, arte y emprendedurismo, arte y negocio. Siempre pareciera que son dos mundos que se chocan o que están en las antípodas. Entonces el artista termina comiéndose el cuento, la crítica social, no muestra su arte porque le da o vergüenza o ansiedad o crítica social, lo que fuera, o no se siente a la altura. Después tampoco quiere comercializarlo, no le da un valor a su trabajo. Hay un montón de... Y después en términos un poquito más místicos, más espirituales, más de otra índole, está el tema de esta polaridad del yin y el yang, de lo masculino y lo femenino, ¿no? Lo masculino siempre está asociado con la rigidez, con la estructura y con lo proveedor, y la feminidad está más relacionado con lo sensible y con el recibir. Sí. Entonces, ya hay una cuestión social. Por ejemplo, para muchos varones es muy difícil practicar ciertas artes como la danza, el teatro, el canto, porque hay una carga social también de asociar que lo masculino tiene que ser de una forma y lo femenino de otra. Sí, sí, totalmente. Y para las mujeres también pasa, porque hay muchas mujeres que el lado yin, el lado del recibir, el lado de lo femenino está como muy escondido, está como poco explorado. Entonces es como una suma de cosas que hacen estos bloqueos de los que venimos hablando. No es solamente el no tener ganas, o no es que procrastino porque soy vago. Nunca hay una vagancia por detrás. Eso es como un síntoma. ¿Un prejuicio? Sí, es como un diagnóstico demasiado vago. Sí, valga la redundancia. Sí, literal, Sí. Porque es como... Poco profundo, claro. No es vagancia, es romper con un montón de creencias limitantes que ya vienen, pero heredadas, Sí. y no solamente son familiares, son sociales, son culturales. Bueno, ¿no? Hasta si queremos citar algo más, hasta del inconsciente colectivo. Sí. De asociar de que, por ejemplo, nuestros primitivos tenían que cazar y ganarse la comida, y entonces cuando pintaban era como perder el tiempo, ¿no? Hay como una cuestión, y en el tema del tercer mundo, el primer mundo, también el tema del disfrute y de la pausa y los tiempos lentos y el disfrutar de algo está muy visto y relacionado con la vagancia. Totalmente, porque no sos productivo y... No sos productivo, entonces no servís, no funcionás fuera del sistema, ¿no? Y es muy loco eso, porque terminan las personas totalmente mal de la cabeza, teniendo que acudir al arte o a la arte terapia para poder desbloquearse de todo el problema que tienen, ¿no? No, ni al arte ni al arte terapia, sino que se van con un psicólogo. Sí, directamente. Bueno, en el mejor de los casos, pero digo, es como muy loco esta programación que tenemos a nivel social. Sí. A nivel... O no lo hay porque también está el prejuicio de que si vas al psicólogo estás loco. Porque Claro, si haces arte sí. te va a volver loco. Cuanto, digamos que si vas a hacer algún tipo de terapia, ya estás como del lado del que por lo menos dio un paso. Bueno, a quienes nos están escuchando, tengan los ojos bien abiertos, porque esto yo lo vi mucho en el norte, en México, en Guatemala. Acá en Argentina la sociedad es mucho más relajada, la sociedad es mucho más de tomarse pausas. Más o menos. Pero sí en el norte vi como esa cultura fuerte del trabajo, de la productividad, de que no puedo mostrar que tengo tiempo libre. Porque si tengo tiempo libre es porque soy no improductivo. estoy... Exactamente, soy improductivo. Ni no te estoy digo en haciendo nada. Europa y Estados Unidos, ¿no? Claro, por O sea, supuesto. como una cosa en la que aún si estás libre,
disimulalo, escóndelo. Y siempre con el tema de la agenda, ¿no? Claro. Yo cuando viví el año pasado en Europa, me acuerdo que nos juntábamos entre los argentinos y latinos, nos juntábamos con planes improvisados, como ir a tomar mate a la playa. Y los europeos nunca, no iban. Y así nos recontra admiramos de que puedan darse estos lujos, qué sé yo. Y yo decía, pero si tenés el tiempo. Claro. Y una vez un chico me dijo, ¿sabes lo que pasa, Ana? Me dice que nosotros no nos podemos dar el lujo de decir que tenemos tiempo aunque lo tengamos, porque eso está relacionado con la falta de productividad. Entonces nosotros tenemos que tener una agenda en la cual yo te agendo para el sábado, aunque el resto de los días también pueda, porque no se tiene que ver esa sensación de vagancia. O sea, ¡wow! No, qué horrible. ¡Wow! Con lo mágico que es de decirle, che, llévate el mate, yo llevo una chipa, bueno, lo que fuera, y nos juntamos a charlar un rato, a contemplar un atardecer. Bueno, vos te acordás cuando, no sé si lo habrás vivido en tu infancia, yo lo viví, cuando estabas en tu casa y pasaba el amiguito, amiguita, vecino, y te tocaba el timbre y decía, ¿está Benicio? Salimos a jugar. Y nos íbamos toda la tarde. No había esto, la agenda ni nada. Ok, las responsabilidades eran otras. Pero iban y te tocaban la puerta. ¿Está tal? Listo, salimos. ¿A qué hora volvemos? No sé. Pero salimos y nos divertimos. Me parece una barbaridad lo que me estás diciendo. Porque, a ver... No digo que todo el mundo sea así, ¿no? No, pero me ha pasado de hablar con gente que me dicen, mira, esta semana no, la otra tampoco, la otra estoy libre. Claro. Claro, y vos decís, Juan, que estuviera pidiendo un turno de odontología. Claro. Pero es triste y me parece lo más sano del mundo tener tiempo libre, tener tiempo para pensar en uno. Hacer para pausas. Hacer pausas. En la vida. Además, ¿para qué trabajo? ¿Para qué esto lo otro si no puedo tomarme un tiempo? Bueno, Julia Cameron en El Camino del Artista plantea la cita con el artista, en la cual una vez a la semana tengamos una cita con nosotros mismos. El artista somos nosotros y la cita con el artista es una cita con uno mismo. Pero ella dice, no hagas algo que haces siempre. Hace algo que te guste, que disfrutes y que te regales a vos mismo, ¿no? Por ejemplo, me quiero comprar un helado y mirar una peli. Claro. Bueno, pero que no sea, si lo haces todos los días, no. O sea, que sea algo que realmente vos decís, estas 2 horitas... Un tiempo para ti. Me dedico para hacer algo que me gusta. Me hago una buena cena y me pongo unas velas, una copa de vino, o no sé, me pongo a tocar un instrumento, me voy de paseo, no importa. Pero es eso, ¿no? Es sacar a tu niño interior a jugar y a disfrutar 2 horitas por lo menos, una vez a la semana. Totalmente. Y bueno, para eso hay que desbloquearse creativamente, hay que salir del bloqueo creativo. Tal cual. Bueno, Ani, me encantó. Sí, la verdad que sí, que estuvo muy lindo, salieron un montón de temas. Esto no termina acá claramente, porque tenemos como un millón de cosas más para compartir, pero estuvo muy lindo. Aquí está nuestro primer podcast imperfecto. Así que a invitar a la gente que salga de ese perfeccionismo, de ese bloqueo, de esa crítica, que mucho las catástrofes son mentales y no son reales. Y que se animen a jugar. Y se animen a jugar, por supuesto. A improvisar. Listo. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Suscríbete, dale like, dale me gusta a este video, así puede llegar a más personas. Comparte y nos vemos en el próximo episodio. Chao.